virtual. Hay algunos hermanos, hermanas que no pueden asistir hasta el Centro de Educación Alternativa, pero también pueden pasar cursos virtuales, y los cursos virtuales son por la noche, igual a nivel técnico básico, ¿no? También tenemos el curso de Aymara acelerado por 2 meses, y esa capacitación simplemente es de 2 meses, ¿no? Solamente virtual, no tenemos la presencial. Entonces tenemos cursos presenciales, tenemos cursos virtuales a nivel técnico básico y también los cursos acelerados. Una vez que se capacitan, una vez que se fortalecen en nuestra lengua y cultura aymara, al finalizar se da una evaluación con la IPLC, ¿no? Se someten a la evaluación de la IPLC y salen con 2 certificados, querido hermano Isaac, ¿no? Estamos por eso esta tarde ofertando los cursos de lengua aymara para que ellos se puedan fortalecer, capacitar. Cuán importante es hablar lengua aymara, hermano Isaac, ya que por eso ¿no? Aitan kun aymar arstasinep que hilekuya kana que una se dijo sajani kun nams arstaña este chamt aitan kuna arunax arantasiraktan hayukata queja acá cursos de lengua aymara o cauti, ¿no? Para todos aquellos de los servidores públicos también se pueden inscribir, porque el doctor tiene que hablar aymara en provincias, ¿no? Así es. ¿Cómo va a atender si no? Para poder entenderle a la hermana, tiene que hablar aymara. Ahora, si no va a poder hablar perfectamente, por lo menos tiene que entenderle, ¿no? Esa es la finalidad de los cursos de lengua aymara. Y fortalecer nuestra propia lengua, hermano Isaac, para que podamos conversar con los hermanos, con las hermanas, ¿no? Para que podamos comprendernos. Hay ratos no entendemos aymara y no sabemos qué es lo que está diciendo. Solo pensamos que nos está riñendo o se está enojando. Pero si nosotros entenderíamos lengua aymara, diríamos, ella está pidiendo eso, o ella está pensando eso, o ella quiere esto. Pero si nosotros no sabemos entender lengua aymara, obviamente que hasta podemos simplemente hasta criticar nomás, ¿no? Pueden hacer esa situación. Es por eso que estamos ofertando nuestra lengua, nuestros cursos de lengua aymara a nivel técnico básico y el aymara acelerado. Importante. A ver, Gila Cuyacanaka, provincia Nakanjak, Tinaka tema Irnakt Abhasanyan médicos, Colerinakaja, ma aymara básico, Ukams Yatip Hanyanaka Papuni, porque Hilirinakawa Anchit, Hikane Usut, Saspaste, Quat Hane Amuy Haspatej, Kamsarakitos, ¿no? Ukaratohane, Maini traductor, Ukan Karakispat, Ukam, ¿no? Yakaja, abogadona que están Jupanaka, Kipkarakiwa, provincia Naganja, Yatip Hanyanakapa, Hayakam, Kunahan Walt Awinakas Ut, Cuyakas, Hilatasa, o Hachatatas, Oraque aparan munapjito, doctor, Saspain, Oraque, Kunat, pero Hani Indien Haspat, pero Ukanaka Wakisi, secretarios, Kanakasa, Kunatema acá, Constitución Política del Estado, Ukanja, Handrak Sarakeja, Yukam, Yatip Hanyanakapava, bolivianos, autoridades Upanacas, hasta gobernantes ayukam. Entonces, Waliwa que escriba licenciada Dali, Ukama acá, Wakistaña, Hilanakar, Cuyacanakar, Kitinacasa Munapja ayukam. Cuyaca directora Hichaja, Ukakiti, Yaka, Arias, Ukanakasti, Utjarakiti, Kunhamasa, acá, sea San Gabriel B, Educación Permanente, Ukataipina. Hayukamas que ponía Hilateisac con Utjaska Kiwa, caja. Educación productiva comunitaria, ucampira que saranta sipcaracta, ¿no? Acá ucamarana que saranta tasque ucampi utjiwa caja, confección textil en pollerería, específicamente en el área de pollerería. Upanaga a nivel técnico básico auxiliar. A nivel técnico básico upanaga ya te falda simple, ucaroja falda pollera, ucatra pollera de medio forro, hay ucarroque pollera de forro entero y centros. Uca nivel técnico básico. Uca pacharse para que 4 meses. Este segundo semestre. Ucaroja utjaraquipe técnico auxiliar. Upanaca nairacat sarant apjaña para nivel técnico básico. Ucaroja técnico auxiliar. Ucanja ya te apjaña centros artesanales. Ucaroja polleras con aplique. Uca pollera nacarta con aneonso. Jiwita que por aquí uñacta. Ucanaca. Ucatja blusas. Ucatja corset y mandiles. Uka técnico auxiliar ukam saranta de tener, ¿no? Uka ya te utjarakiwa, ¿no? Acá educación productiva comunitaria. Ya que Cuyacanaka, Hilatanakaja, achukta señate caprio, ya te parakiw. Uka ya que panaka muna parakiw te cañ. Ukanakatakiw, ¿no? Es para fortalecer y capacitar a los hermanos que ya saben manejar máquinas o son emprendedores en otras áreas, o aquellas hermanas que quieren emprender
un nuevo emprendimiento. Entonces, para eso estamos fortaleciendo y capacitando en el área de confección textil en pollerería, ¿no? Tenemos la capacitación una vez a la semana, hermano Isaac, ¿no? Una vez a la semana. Entonces, en este espacio estamos abiertos turno mañana, turno tarde, ¿no? Y también fin de semana, sábado también tenemos capacitación. Por tanto, pueden inscribirse las hermanas, los hermanos para poder aprender en esta área que es el área de pollerería, ¿no? Para que ellos puedan fortalecerse, capacitarse y tener nuevos emprendimientos también. El curso es abierto a partir de los 16 años en adelante. No, si una hermanita quiere venir de 50 y tantos años, 60 años, puede venir, ¿no? Un jovencito de 17 años puede venir. Nosotros no vamos a limitar la edad, ¿no? Entonces, ellos pueden venir a capacitarse también hasta la institución, una vez a la semana. Lo que sí somos, hermano Isaac, somos estrictos nosotros, ¿no? Con la puntualidad y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque las clases solo son una vez a la semana. ¿Y qué quiere decir eso? Que ese un día tienen que aprovechar lo más que se pueda. Ese día que ustedes van a invertir su pasaje, ese día que van a invertir su tiempo, tiene que valer la pena, ¿no? Para no estar gastando un día, otro día, en ese día tienen que aprovechar lo más que se pueda. Por eso esta capacitación exigimos bastante la puntualidad y la responsabilidad dentro de la institución. Hola, a ver, kuyaka directora, uka yatekan munirina ka sapachawa, cha yatekan shaksaraha yukata makinahan uthitote, ukata hupanakan makinas uthpachatis, a ver, makinanaka uthite. Claro que sí, el Centro de Educación Alternativa, Educación Permanente está equipado. Tenemos 2 talleres de máquina, también tenemos el taller de la parte teórica, ¿no? Estamos equipados. Ahora, si no tienen máquinas, hermanas, obviamente que los días viernes pueden venir a fortalecerse, sigue, ¿no? Se les da un espacio los días viernes en las mañanas a aquellas hermanitas que no tienen en su casa máquina, dice, yo no tengo, pero quiero avanzar. Entonces viene el día viernes por la mañana a poder fortalecerse aún más. Pero eso sí, el objetivo, ¿cuál es, hermano Isaac? Que en un futuro ellas puedan emprender. De alguna manera hay que generar un capital para poder comprarse su propia máquina en un futuro, porque si no, la capacitación va a ser en vano. La capacitación tiene que dar frutos. ¿Y cuáles son sus frutos? Es emprender desde la familia, emprender para su contexto, emprender también para la parte local, después tiene que lanzarse a las ferias grandes, etcétera, etcétera. Hayukamahilata Isaac. Ukamaha yasta kitina casa ukam yateqañ munapqasman ukatqa ma hilataxaspaya kuyaka directora naq kullakiris hankuna warmiris yateqiris natakis hanitis tiyaqas sañani ma sastrería o deportivo chamar ukanak naq muniristes ukastihani uthit kuna más kuyaka directora. Uthiu hilata Isaac kunateja acá confección de ropa deportiva, ¿no? Para confección de ropa deportiva hay una capacitación también para ellos, para los hermanos, ¿no? Pero está abierto tanto para los hermanos como para las hermanas. En confección de ropa deportiva a nivel técnico básico, hermano Isaac, tenemos la confección de canguros, ¿no? Canguros unisex, tanto para varón como mujer. Confección de prendas de ropa deportiva para niños y niñas también. Y también tenemos la confección de prendas deportivas juveniles y la confección de ropa deportiva para adultos, ¿no? Es netamente en ropa deportiva. Ahora, a nivel técnico básico, también tenemos la confección de conjuntos de shorts y de poleras, confección de polos, que es muy distinto a las poleras, ¿no? Para niños, para niñas, para adultos. Y la confección de ropa abrigadora, ¿no? Como el mío. Exacto, esas ropas abrigadoras y la confección de parcas. Sabemos que muchas veces ahora los deportivos tienen sus parcas, ¿no? Esa es parte de su... Entonces también está la elaboración de parcas, la confección de parcas. También tenemos a nivel técnico básico, a nivel tenemos el técnico auxiliar. Tenemos solamente turno mañana, ¿no? Para ropa deportiva, porque el resto también está completo, está lleno. Entonces también tenemos eso para los varones, pero este curso está abierto tanto para varones como también para mujeres, a partir de los 16 años en adelante, ¿no? Para los que se puedan querer capacitar y fortalecer una vez a la semana.
Importante. Todo eso taque ukanakaja segundo semestre ukataki jaya kuyaka directora o Así es para el segundo semestre. Vamos a iniciar a partir del 13 de julio las clases, pero ya estamos inscribiendo porque nosotros tenemos que saber la cantidad de participantes que requerimos en los espacios que está habilitado. Vale, que kuyaka directora kornayaja qatraki yaqaja utjarakiniwa hila kuyakanaka ka formación de líderes, ukaja mercado campesino, Villa Tunari, Hayuxana, segundo semestre ukatwa Callantañane, acá Callantañasangot, acá bloqueos, ukanaka utjawayi, presencial los días lunes, ukataki Jarón Tañane, Gilata Antonio Malgo, Juparo, ukamaraki Luis Mamani Chira, Juparo Sarón Tañane, Maini Gilataja Quispe, Juparo Sarón Tañan, Hayukam Jupanaka, Apjaraki, Ukatuka, Keltap, Asip, Hayukamawa, Kitina Casa Nira, Kelkantaptaja, Portani Pata, o Kamahayatian Haparakima, Akawakichavita, Okata formación de líderes a nivel técnico básico, Hayukamao Sarantatani, Ukaja, acá segundo semestre, Hayukam Pichik Tatarakini, Ukamna Katan Munarak Kuyaka directora. Wala que poneo que la te dice que ¿no? Soy te acepté eterno que cursos, ¿no? Caltaña panua con saca mes de abril o caltaña pan, pero acá han vuelto en acá otra guay. Si ya vino acá utjanja, cuando chican ya se lideran acá, zapjan y aquí no. Camaro acá bloqueó na callanta bajaraki. O camas que pone gilete Isaac, o campe pero aquí es que ni uga sarantaña, ¿no? O campe esa porta es que ni chamarán o cam sarantaña que formación de líderes o cana camper. Hay o campe usted utjas que gestión de emprendimiento en gastronomía, Isaac, ¿no? Con haskis acá ya tertaña en repostería básica, comida rápida, comida internacional, comida nacional y postres básicos. O cana campe sarantatas aquí ni o cámara que kipkaraki no mauro que upanaka ya textruta wa phanak se toquero no mauro o kama urunja tres cosas kimsa nak lord wa phanek no kimsa musqat anak lord wa chini kimsa man anak lord wa chini kunoy ukuro wa kischin uklord wa phanek kimsa ni maurun katra desde las 8:30 hasta las 14:30 kama ukita hilao no pachapaj kunat ya que por asane rato lord aseña utjaraki tukat Ucuatu Panacaja hasta las 2 de la tarde y 30, desde las 8:30 de la mañana van a estar también, ¿no? Y aquí Panacaja, ay, Hanajana, ya te cotmay, Nakanta, Egeristes. Ucat ya te chiri utjane, ¿no? Ya te chirim chica, Panaca ya te apjane, cot lurt vaya apjarakin, ¿no? Sumami esto en cama, axatoken ya te vaya apjajilatesek. Hanwa lurt vaya apjeja, Calta apjaña pawista, ya te chiri aquí por asaja, 3 de la tarde, 4, 5, camisto se va a quejar. Uka kuya kitaja, ya te tañapa ukar hutawaichih. Ya te cañapcam. Ya te cañapcam. Nakanta yach. Han moscamis mai piruch kunachiha. Wistat lor tañapa. Mon han el urañapa. Sumaja mis tuañapache. Ukar hutawaichih. ¿No ves? Ukaro Pachapa ya está designado su tiempo, su aprendizaje, todo está invertido. Por lo tanto, no puede haber aquí que no, es que está mal, oye, he hecho mal. No, el docente por eso muchas veces se queda hasta las 3, hasta las 4 de la tarde. Obviamente que es hasta las 14:30, hasta las 2 de la tarde y 30, pero si han hecho mal, no puede, apoyo. Necesita, y no podemos decir, hermano, has hecho mal en la próxima, eso no existe. La hermanita tiene que estar consciente, he hecho mal, no, me quedaré. No es para el profesor, es para el mismo participante, ¿no? Para que se sienta bien y para que también tenga un aprendizaje, ¿no? Porque eso es lo que queremos, aprender, capacitarnos, fortalecernos, porque todos, tanto varón como mujer, sabe siempre en la casa, ¿no? Elabora su propia comida, tiene una base, y aquí simplemente vienen a fortalecerse y a mejorar sus productos también. Importante. Gila Cuyacanaka, Kamsaptasa, Okamawa, licenciada Dali Quispe Calizaya, directora de Centro de Educación Alternativa, SEA Radio San Gabriel A, Educación Permanente, Hayuxata, Jupaja y hasta Javil Tasip, Tamata, Genero, que tiene casi Athat Munapta, Chaja, acá segundo semestre, Aymaran Kamsatar Pairi Tirso, primer semestre nairiri tirso sohta paxi señane no más sohta paxi chak pairi sohta paxi gan hayuga segundo tirso snas so aymaran sap sañax sa pe lengua aymaran sap khrekhot ukata ki chaha hawil askaraki kumaga kitina gasilana kas kulyakana kas waina tabaguna kas kumaga manaka Qilqam sipkham hayakama yataqañata que emprendimiento hiwaspacha hayukam. Kulyaka directora saspama ina anchitna hausantiris tehanitis
ukar radio saraña poni pachat nak pero más reserva ukams haustir está esas kun jamás Culiaca directora. Haust anis paukat fotocopia de carnet ukanak apayaniña pa. No, ukanak apayaniña paukat. Ya que por asaq chaqtra karakiu. No que celular toque na casa, hanesu más acá llamado con acá mantan karaquite, yo digo, es mejor que vengan de forma presencial a las inscripciones. ¿Por qué? Porque también tiene un cupo límite, ¿no? Tiene ahí un cupo límite, ellas quieren más, pero yo te he dicho, te he llamado, pero ya se vienen a inscribir de forma presencial y no hay cómo. Y ellos se inscriben de forma virtual, que nosotros lo llamamos por celular, y ya no vienen. No, se desaparecen. Cuando una hermana quería ese lugar, ¿no? Y le hemos dicho no, le hemos rechazado y ahora el otro hermano ya no viene. Por lo tanto, nosotros siempre preferimos que vengan de forma presencial a las inscripciones con su fotocopia de carnet. Mucha responsabilidad, ¿no? Exacto, por eso se llama puntualidad y la responsabilidad. A veces los hermanos se enojan, dicen, no, porque soy adulto, ¿por qué me llaman la atención? Es que es una vez a la semana y tenemos que ser responsables, ¿no? Puntuales también tenemos que ser en todo el aprendizaje. Recuerden como adultos nosotros somos ejemplo en la casa, ¿no? Así es. Por lo tanto nosotros debemos dar ese ejemplo en la casa para nuestros hijos, para los sobrinos, absolutamente para todos, ¿no? Entonces por eso es lo mismo la responsabilidad y la puntualidad dentro de la institución por parte de los participantes también. Vale, que hila Culiaca naka como estaba aptawa Culiaca directora tuktaintak. Walikiwa hilatisa wali ponasha katohto estaja nahwista to hawil to monta ka Culiaquita nakaro hilatanakaro ka Culiaquita wakonaka uthaskiwa ukamaraki ya esta Culiaquita naka uthas ya tehtero sarirista pero sapur kamaraki sa ya kepanaka yakta sipre hanewa akayatista nya ya tehto nya ha utharakiwa mauro kisimanan, ¿no? Kota permana que purini panyama pacha pero hut purini panyama got pacha pero que pana mana que sarawa khapkhata hanisa kas maten na bankuru halta señmarat mont o harwisita ser anchita kut ani hanu kana que utkit hilata Isaac, ¿no? El horario de ingreso es 8:30 y a la 1:30 se van. En los otros casos es de 8:30 hasta las 14:30, ¿no? Entonces, la puntualidad y la responsabilidad es bien importante en las hermanas para que puedan venir a capacitarse y a fortalecerse en las distintas áreas, tanto en lengua aymara, también en confección textil en pollerería, en ropa deportiva específicamente y también lo que es en el área de gestión de emprendimiento en gastronomía. Asimismo, en vacaciones, querido Isaac, tendrían que estar atentos a nuestras redes sociales también, que es del Centro de Educación Alternativa Radio San Gabriel A, sea Radio San Gabriel A. Posiblemente vamos a habilitar cursos vacacionales, ¿no? En áreas que muchas veces nos solicitan, como es en corsetería, ¿no? O simplemente en ropa abrigadora, pero a través de nuestras redes sociales se va a lanzar a través siempre de un acuerdo con los facilitadores en esta época de vacación. Van a haber cursos vacacionales también, van a haber, pero siempre para las personas adultas, a partir de los 16 años en adelante siempre también, ¿no? Queridas hermanos, hermanas, pueden venir a inscribirse, estamos inscribiendo desde lunes a viernes, desde las 8:30 hasta las 12:30 nos van a poder ubicar en la dirección o en Secretaría de Radio San Gabriel A, del SEA Radio San Gabriel A. Todos están invitados, hermanos, que nos hemos capacitado en otras áreas en distintas provincias, como en tejido a máquina, en lechería o en otros. Ustedes también, hermanos, están invitados. ¿Dónde están las hermanas de Huarizata que venían hasta la institución? No, este primer semestre, el anterior semestre. Los hermanos y las hermanas de Coana, ¿dónde están los hermanos de Pacajes, de Casillunca, de Bichaya, de ese sector? Venían porque era una vez a la semana los cursos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los hermanos de los Andes? Las hermanitas también, vengan a participar porque las clases son una vez a la semana, ¿no? Entonces ellos pueden aprovechar esta oportunidad para poder emprender, ¿no? Para poder capacitarse también y para así obtener su certificado, ¿no? A nivel técnico básico y a nivel técnico auxiliar. Vale, que halel tanwa Culiaca directora juparo hayu kamatua yatia wa presto hawil wa presto para la segundo semestre señano kataki
Cuyaca directora Halal Tata Walik Hikisinkam. Y quisen que amagilatiza como aron takpache ya te quieren acá, ¿no? A todos nuestros participantes que están en la ciudad del Alto, en las distintas provincias, un saludo muy especial, un abrazo a la distancia, queridos hermanos, hermanas. Otra vez vamos a volver con nuestros distintos talleres de fortalecimiento a las organizaciones sociales, también con capacitación técnica, y vamos a retornar nuevamente a seguir capacitándonos, fortaleciéndonos en las distintas comunidades también. Recuerden y no se olviden que simplemente las organizaciones o asociaciones de las distintas provincias tienen que hacer llegar una solicitud para su capacitación en la área que ellos requieren, ¿no? Una vez que hagan llegar, nosotros les vamos a enviar a los facilitadores para que puedan cubrir esa necesidad que tienen. Un saludo a las 20 provincias del departamento de La Paz, así también a la ciudad del Alto, que todos nos encontremos bien, y un abrazo a la distancia desde el Centro de Educación Alternativa, Radio San Gabriel a Educación Permanente.